Carlos Ayub, militante del movimiento revolucionario 17 de octubre, poeta, vendedor ambulante de libros y geólogo, fue secuestrado por la dictadura en junio de 1977 y continúa desaparecido, igual que su pareja, Beatriz Ronco. En 2007, con la publicación de su libro Versos Aparecidos, nace la colección Los Detectives Salvajes, un proyecto que consiste en la búsqueda de poesía inédita, perdida, escondida y silenciada por efecto del terrorismo de Estado. Juan Ayub es uno de los fundadores de esta colección, trabajó en la recuperación de la poesía de su padre, es ingeniero químico y escritor. La conversación con Juan reivindica hallazgos y traza puentes entre el pasado y el presente. Juan, ¿qué rol jugó para tu familia, puntualmente para tus abuelos, abuela, para vos y tu hermano, el resguardo de las pertenencias de tu papá y de tu madre, ¿no? Eso tiene un origen bastante extraño, o de extraño comportamientos de ambas familias, de la paterna y la materna. Mi familia paterna, oriunda de Coronel Dorrego, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, vivió con muchísima expectativa la desaparición de mis padres al punto de que creían que en algún momento iban a volver. Era una familia de laburantes, muy católica, y mis abuelos de acá, en el otro extremo, eran mi abuelo era un intelectual, un tipo muy vinculado a la Facultad de Ciencias Exactas, una mirada muy agnóstica del mundo, y al muy poco tiempo de la desaparición de mis padres entendieron qué era lo que iba a pasar, o lo que había pasado, ¿no? Un poco entre esa gran dicotomía crecí, y volviendo a tu pregunta inicial, cuando desaparecen mis viejos acá en La Plata, todos los objetos que habían pertenecido a ellos fueron cargados en un camión y llevados a Dorrego, donde mis abuelos de allá los recibieron con muchísima expectativa, porque de algún punto eran la evidencia de que mis viejos iban a volver a buscar lo que les pertenecía. Entonces habían montado en su casa una especie de museo, habían conservado cada pedazo de materia que había pertenecido a mis padres y a mis dos tíos desaparecidos, y la casa era una casa que estaba absolutamente repleta, llena de objetos exhibidos, conservados, guardados. Era realmente una obsesión de museólogos que tenían mis abuelos. Era una casa que a la vista saturaba de la cantidad que tenía de esos objetos. Con el paso del tiempo, y cuando fallece primero mi abuela y después mi abuelo, con mi hermano nos encontramos con ese terrible legado de qué hacer con todo eso, ¿no? Y por supuesto que no era una tarea fácil, ya el legado simbólico era muy fuerte, el legado material otro tanto, así que más o menos hicimos lo que pudimos a los 18 años, yo tenía 18 y mi hermano 20, cuando fallece mi abuelo, y decidimos deshacernos de casi todo, salvo un puñado de objetos valiosos. Mi hermano eligió algunos y yo elegí otros. Entre ese puñado de objetos valiosos, las fotografías siempre, algunos carnets, documentos, cosas muy personales, guardé un cuaderno que en ese momento, cuando tenía 18 años, parecía escrito por mi padre, sin entender siquiera el valor que eso tenía, y habiéndole faltado el respeto de niños, porque nosotros habíamos tomado eso como un cuaderno borrador donde hicimos dibujos de niños. El cuaderno hoy original, que está conservado, tiene la poesía de mi padre y dibujos de niño arriba de alguno de esos poemas. Así que desde los 18 hasta los casi 30, ese cuaderno se mantuvo dentro de esa caja de las cosas más valiosas que habían pertenecido a mi padre. Llegar después de tantos años a este cuaderno otra vez, ¿cómo te resultó y en qué devino este cuaderno, ¿no? Bien, ese cuaderno era como dentro de esa caja, casi que era como un campo magnético, ¿no? Volvía con frecuencia a él y en algún momento sabía que algo debía hacer, ¿no? Finalmente, creo que con el paso del tiempo y el entendimiento de eso, coincidió, podemos
podemos pensar que tenga algo que ver o no, pero era muy próximo a mi paternidad. Mi mujer, la madre de mis hijos, estaba embarazada cuando yo empecé ese proceso. Y había dos preguntas viscerales que atravesaban qué hacer con ese libro. La primera es la que ocurre con todo material póstumo, es qué hubiese querido hacer el autor con eso. Y la otra gran pregunta es si eso tendría un valor estético o solamente un valor histórico, testimonial, ¿no? Sabemos, por lo menos en parte de los campos donde nosotros nos movemos, que la figura de los desaparecidos ha ido creciendo después de su desaparición, y hemos podido ser en algunos casos muy poco críticos con ellos. Han pasado ya casi 40 años, 40, no casi. Y esto fue hace 10 años y realmente esa pregunta era muy pesada. ¿Esto tiene valor estético? ¿Esto hay que darlo a difundir o no? ¿O son borradores como yo mismo tenía que jamás me hubiese animado a mostrar? Y eso cargaba incluso con cierta sensación de profanación, ¿no? Darle un destino a eso, ¿no? Cuando digo destino es a la publicación, a darlos a conocer. En ese primer momento decidí avanzar y yo creía que el valor estético era tan menor que dije, bueno, voy a hacer una página web y quien esté interesado que los lea, que busque, ¿no? Y es ahí donde, bueno, busco a quien todavía no era muy amigo mío, nos conocíamos de muchas aventuras, que era Julián Axat, y digo, Juli, tengo esto, ayúdame a pensar qué hacer. Y ahí un poco que juntos fuimos enloqueciendo sobre la posibilidad de la publicación en papel y más aún sobre la posibilidad de dar continuidad en forma de colección con lo que terminó siendo Los Detectives Salvajes y con lo que fue el primer libro, el libro de mi viejo, Versos Aparecidos. Estos versos aparecidos nos generan, a las lectoras y a los lectores nos generan muchas preguntas y yo sí creo que tienen un valor estético que también es una expresión muy de una época. En ese sentido también aloja la idea de lo documental. Leyendo, creo que hay como una ascensión hacia un estado de un comienzo de un estado a otro, pero veo que hay como muchas referencias a la época, a Trelew, a Argelia, a Mao. Solo digo estas palabras para decir, convidarte a que nos cuentes de qué trataban estos poemas, ¿no? Que nos los digas vos y yo, si puedo, aporto algo. Creo que podríamos simplificar en que el libro tiene dos grandes ejes. Por un lado, el amor incondicional de mi padre a mi madre, que aparece muy fuertemente ahí, y el otro es la poesía social o la coyuntura o la política, ¿no? Atravesando la vida del poeta, ¿no? Creo que por esos dos ejes se mueve el libro, que por supuesto en muchos de esos poemas se cruzan, tanto el amor a mi madre como esa mirada de la política, de la realidad, de la militancia, del compromiso. Y si hay un puente entre ambas líneas, creo que es el miedo a la muerte, ¿no? Y acá me parece que no es novedad, ¿no? Para la elaboración artística. Creo que en gran parte de la elaboración artística, de alguna manera, los que hacen o los que hacemos, me incluyo irrespetuosamente, escribimos u otras formas, tiene que ver con alguna manera silenciar algunos ruidos que tienen que ver con el miedo a la muerte. Cuando esa muerte es lejana o es una posibilidad natural que nos va a tocar dentro de un tiempo muy, muy, muy lejano, funciona de una manera, y cuando eso es una posibilidad cercana, cuando empieza a tener una forma sólida en compañeros, en la represión,
mis viejos los secuestran en el 77, y ahí hay poemas fechados desde el 74 hasta el 76. La dictadura ya estaba con su maquinaria de muerte completamente activada, y creo que hay una necesidad de mi padre de buscar alivio en la escritura respecto a esa muerte, que es una posibilidad demasiado cercana. Atiende, si mi hijo, si nuestro hijo fuera, naciera solo, luna homosexual, poeta o guerrillero, si creciera guerrillero o usurero al tanto por ciento, o asesino, oficinista, vendedor de peines en el subte o suicida flor, o cerdo violador de tumbas o impasible espectador del mundo, comprensible padre de familia, actor de cine, Rita Hayworth, Tyrone Power, sacerdote, verdugo, militar, terrorista, puta, carcelero. En la exacta mitad de tu ombligo te explico, manés, que si nuestro hijo recoge la bandera que dejamos, o por el contrario, un ejemplo, la olvida, la traiciona, la abeja, la vende a razonable precio, entendeme si nuestro hijo mañana es muerto por ir más allá de donde fuimos, o por menos, o por error, o por justicia, o por lo que sea, si los muertos somos vos o yo, o los dos, y él quien nos fusila, de todos modos, manés, habremos ganado, porque la libertad es lo único que debemos legarle. Lo demás, compañera, amiga mía, no tiene mayor relevancia. En Versos Aparecidos también hay una especie de canto, de ofrenda, de celebración a la vida, que por supuesto incluye esta idea que vos decías al comienzo, hace un ratito, sobre poesía social, pero también sobre lo íntimo, sobre la intimidad, ¿no? Sí. Me imaginaba a tu padre escribiendo, por ejemplo, en la trasnoche, como apartado por un momento, por supuesto, de la militancia, no escribiéndolo en el medio de las asambleas, estos versos, sino recostado. Bueno, no sé, son imaginarios. Sí, tengo imaginarios parecidos. Con respecto a ese vínculo y ese espacio que mencionaba recién de calma, en los pequeños momentos de calma que pudiesen llegar a aparecer. Y es por eso que, así como imagino eso, también imagino que la publicación nunca fue una posibilidad ni siquiera latente, ¿no? En el medio de tanta urgencia. No había tiempo para detenerse a pensar si aquello que escribía era valioso y si pudiese ser alguna vez publicado. Esto remite a aquellas preguntas originales que te mencionaba, ¿no? De si él hubiese querido publicarlo. No sé si hubo tiempo incluso para preguntárselo. Pero sí, paradójicamente, y haciendo como un análisis de aquel material con el que nos encontramos, y tomando las experiencias posteriores de los otros materiales de poetas desaparecidos que tuvimos la posibilidad de publicar, el de mi viejo era un caso bastante particular porque era un cuaderno que tenía exactamente 30 poemas, que tenía la forma de lo que podía ser un poemario. Parecía una transcripción de otros manuscritos, porque tenía muy pocas tachaduras, porque tenía un orden, porque ese orden fue respetado en la edición en papel, y porque una vez elaborado pareciera que tiene esa forma, digamos. Entonces ahí también volvíamos de algún modo a esa pregunta, ¿no? Esto era una selección, había mucho más material que mi viejo había escrito y nunca lo sabremos. Siempre preguntas sobre preguntas. Bueno, Versos Aparecidos, ¿qué te parece, qué concepción aparece acá sobre el compromiso, la vida? ¿Qué notas podés aportarnos? Yo creo que el libro es una gran respuesta a eso que apareció muchos años después cuando se empiezan a dar las disputas en torno a la memoria, ¿no? Esta acusación banal de que los militantes tenían cierto enamoramiento por la muerte, ¿no? De que había como un juego alrededor de la adrenalina de la muerte, que había una búsqueda hacia la muerte, ¿no? Esa simplificación del militante, llevarlo casi al lugar de loco, ¿no? Yo creo que el libro responde mucho antes que esa pregunta, todo lo referido a eso.
Aparece, como decía antes, la muerte como un miedo profundo, pero también aparece la inexorabilidad de ese camino, digamos, del camino revolucionario, ante la necesidad de cambiar los mundos, el mundo pequeño, íntimo, y el mundo más grande, desigual. Me parece que esas son las reflexiones en torno al compromiso y a la muerte que se encuentran en los versos. ¿Crees que este cuaderno, que luego devino en libro, ¿no? Bueno, configuró una pieza más en la elaboración de tu identidad y en la de tu papá? Absolutamente, casi que violentamente te diría. En mí fue un proceso, un antes y un después profundo, digamos. La propia presentación del libro tuvo la forma de presentación, de homenaje y de duelo quizás también, ¿no? En esta imposibilidad de duelar a los desaparecidos cuyos cuerpos no hemos recuperado, como es el caso de mis padres. Tuvo mucho de ese peso la presentación del libro. Y en el de mi padre fue empezar a nombrarlo de muchas maneras, ya no solo como a los 20 años cuando formamos hijos teníamos que salir a nombrarlos como militantes revolucionarios porque era lo que habían silenciado. Después yo empecé a nombrarlo como militante y como geólogo. Mi viejo era geólogo, se graduó de licenciado en geología y era docente de la Facultad de Ciencias Naturales. Y ahora había que agregarle otra categoría, militante revolucionario, geólogo y poeta. Y eso fue renombrarlo, ¿no? A partir de ese momento mi viejo fue renombrado como poeta y reconocido como tal. Así que hay no podemos decir un cambio de identidad, pero sí para la redundancia, una aparición nueva de parte de su identidad que estaba escondida. Así que definitivamente la publicación del libro fue un gran cambio para los dos y para el vínculo de ambos. Y volviendo un poco a la idea de identidades y de tu identidad como escritor, ¿no? ¿Cómo se forma con todo esto y la presencia también de este libro? Muy complejo. Yo siempre me sentía atraído por la literatura, mucho por la lectura y en algún grado creciente por la escritura, pero siempre es un lugar muy íntimo. Y a partir de que empieza o publicamos el libro de mi viejo, ya verme como escritor se había tornado un poco más complicado, era como atender el kiosco de papá, ¿no? Cuánto tenía en mí de real todo eso y cuánto había de estar siguiendo los pasos ajenos, en este caso de mi padre. Pero bueno, la escritura es así, uno no la elige. Vuelvo a esto que hablábamos hoy, ¿no? O más temprano, de la pulsión de muerte, ¿no? Esa necesidad de hacer arte de alguna forma para silenciar ruidos. Y así me fui haciendo un pequeño escritor de poca monta. Nuestra colección, además de rescatar del silencio a los poetas desaparecidos, también se propuso tender un puente generacional con los poetas de nuestra generación, aquellos que habíamos nacido en los 70, que habíamos crecido en los 90, que habíamos militado en la universidad, que habíamos combatido el neoliberalismo, que parecía algo extremadamente lejano, y ya no lo es tanto. Esa voz, la voz de los hijos de los desocupados precisamente de los 90, de las consecuencias de la dictadura en nuestro silencio, en nuestro crecimiento. Bueno, esa generación también queríamos darle voz en los detectives salvajes y así es que está expresado. Hemos publicado 7, como dije antes, 7 libros de poetas desaparecidos y otros tantos de poetas vigentes de nuestra generación. Y ahí publiqué mi único libro publicado, que se llama Subcutáneo. En formato poesía, y bueno, y ahora ando detrás de una novela que en algún momento verá la luz. Así que ahí se asocia, bueno, mi padre escritor, mi escritura consecuente y mis búsquedas, ¿no?
Chicha fue en extremo generosa, legándome el oficio de detective salvaje, su parsimonia y mi ansiedad. Yo buscaba a mi primo por aquellos años. Ella, como los últimos 42, solo vivía para encontrar a su nieta. La imprenta de la Casa de los Conejos y el pequeño mimeógrafo de la casa de mis tíos estaban separados por varias cuadras y unidos por una ráfaga continua de la misma metralla. Ambos operativos cargados de muerte nos habían unido del otro lado de la ausencia. Y la palabra parecidos también, ¿no? Me parece, la relaciono con esto último que decís, porque también esta cosa exploratoria está, por un lado, se contrapone a lo desaparecido, pero al mismo tiempo aquellos versos que se suponen hallazgos, que son hallazgos, y esta colección que de alguna manera se funda teniendo en cuenta los hallazgos, ¿no? Los detectives salvajes, bueno, qué rol jugó la colección Los Detectives Salvajes con estos poemas, ¿no? Este primer libro y los siguientes. A partir de la salida del libro en septiembre de 2007, se abre ante mí y Julián, mi compañero en esta aventura, un universo fascinante de búsqueda en el cual nos sentimos muy a gusto. Salir a buscar los rastros de poetas desaparecidos que habían sido silenciados. En la mayoría de ellos poetas ignotos o menores, ¿no? Que inéditos, que nunca habían publicado y que muchos de ellos ni siquiera se conocía que efectivamente tuviesen un trabajo literario. Y eso fue un laburo antropológico, poético, de encuentro con los familiares, con los hijos, con los herederos de esa obra, ¿no? Y aquello que había sido muy sencillo, entre comillas, en versos aparecidos, donde había 30 poemas ordenados y casi listos para ser publicados, nos encontramos en otros poetas muchísimo material, y ahí hubo un laburo necesario de selección, ¿no? Y ahí sí, otra vez el peso profanatorio, ¿no? De cómo seleccionar entre tanto trabajo aquello que correspondía ser publicado, que merecía ser publicado. Y bueno, publicamos el libro de mi padre y 6 libros más de poetas desaparecidos, y cada uno de esos libros fue una aventura increíble, con discusiones, con trasnoches de corrección, corregir al poeta desaparecido, hacer ese laburo de editor, ¿no? Acá hubiese ido un acento, acá hubiese ido un signo de pregunta. Respetamos la puntuación, damos valor de alguna manera de testimonio a lo escrito, o corregimos para dar ese valor estético, como si el poeta estuviese al lado nuestro y aceptase esa corrección, él o la poeta. Y bueno, ese fue el laburo fascinante que nos tuvo durante muchos años ahí encontrados, detrás de versos. Este giro, o estas voces, detectives salvajes. Sí, bueno, remite a una novela muy conocida de Roberto Bolaño, donde dos poetas marginales salen en búsqueda de una poeta desaparecida. Esto te ocurre en México, en varios lugares del mundo, ¿no? Y nosotros tomamos ahí la imagen de detectives literarios, detectives poéticos, con cierta discusión respecto al término, ¿no? Llamarse detective en Argentina, con el contrapeso negativo que tienen la policía y las Fuerzas Armadas acá, era complejo, pero finalmente rescatamos ese valor de la palabra detective, llevado a quizá la novela negra, llevado a Rodolfo Walsh, llevado al legado de nuestras abuelas, las propias y las simbólicas. Recuerdo a Chicha de su reciente fallecimiento. Ella me legó su oficio de detective. Y también entender que nosotros fuimos detectives mucho antes de ser detectives literarios, fuimos detectives de nuestra propia historia, digamos, ¿no? Esa búsqueda constante del hijo sobre entender qué pasó en ese pasado vacío, ya lo éramos mucho antes. Así que
debimos acomodarlo a la búsqueda literaria y fueron años bellísimos de búsqueda, junto con nuestras propias búsquedas, ¿no? Que también siempre tiene una pregunta de dónde detenerse, dónde se alcanza la calma con esas búsquedas, ¿no? Es como que siempre están abiertas y una pista lleva a una nueva pista y en algún momento hay que detenerlas. Y bueno, es una decisión compleja. Pero bueno, las búsquedas literarias las disfrutamos muchísimo. Fuimos detectives literarios muchos años y salvajes, por sobre todo. Salvaje entendidos de ir por todo, no guardarnos nada y ir a fondo con esas búsquedas y con esas publicaciones y con ese dar voz a la voz ausente.